Buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos? Hoy es domingo 29 de junio. Amén. Bienvenidos aquí a Capilla del Calvario, Palm Desert. Vamos a comenzar el mensaje. Amén. Vamos a comenzar después del domingo pasado hicimos la introducción del libro de Gálatas. Amén. Ahora vamos a entrar al capítulo 1 de Gálatas. Solo hay una buena noticia, hermanos, y esa buena noticia es Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Gracias, hermanos, porque a través de toda la adversidad estamos aquí predicando el Evangelio. Amén. Y vamos a seguir de pie, aunque los últimos tiempos están cercas. Amén. La venida de Cristo está muy, muy cerca ya, y por eso tenemos que seguir aquí predicando su palabra. Amén. Así es que bienvenidos todos. Aquí, como les dije, domingo 29 de junio. Bienvenidos aquí al canal de Capilla de Calvario en Palm Desert, California. Amén. Primeramente, Dios me los bendiga. Vamos a preparar nuestro corazón, vamos a preparar nuestra mente, que el Señor nos dé oídos para oír, para poder entender las cosas que su palabra enseña. Amén. Que no todos las pueden oír si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo para que nos guíe y nos recuerde, dice la palabra, las cosas que hemos escudriñado. Amén. Así es que, Padre Santo, en esta tarde te pedimos, Señor, tu guianza en estos momentos tan difíciles, Señor. Pedimos, Padre, por todo aquel que está pasando por momentos de inseguridad, que está pasando por momentos de que no sabe qué va a pasar con su vida. Señor, te pido, ilumine, Señor, el sendero de cada persona que nos escucha, que quiere conocer más de ti, Señor. Padre, para todos aquellos que tienen familiares, Señor, que están pasando por esta situación terrible aquí en Estados Unidos, Padre, te pedimos por ellos, te pedimos, Señor, que tu mano diestra los cuide, los guarde y los lleve a un lugar donde estén bien, sanos, Padre. En el nombre de Cristo te pido, Padre, por esas personas. Te pido también, Señor, que nos arraiguemos más a ti, Señor, que busquemos más de tu rostro, Señor, que como pueblo pidamos, Señor, tu presencia, un avivamiento, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Padre, te pedimos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos, como les dije, a entrar al libro de Gálatas. Tome su palabra, tome su Biblia, tome una libreta o un lápiz, una pluma para tomar notas. Amén. Para que el Señor hable a nuestras vidas, hable a nuestro corazón y nos enseñe la palabra, que es la que nos guía en estos momentos tan difíciles. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar aquí en el capítulo 1, versículo 1 de Gálatas. Amén. Solo hay una buena noticia, y esa noticia es Cristo. Amén. Así es que no se nos olvide, es lo que predicamos, Cristo Jesús, todo el tiempo. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a leer el capítulo 1, versículo del 1 al 3 para comenzar. Amén. Dice aquí, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien
lo resucitó de entre los muertos, y, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Ok? Como les dije, estas son iglesias que Pablo fundó en las ciudades de Galacia. Son varias iglesias, no nada más era una. El número 3 dice, gracias a ustedes y paz de parte, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. De la Trinidad. Pablo siempre se refiere al Padre, al Hijo y también al Espíritu Santo, quien nos ayuda a sobrepasar todas las cosas en nuestras vidas. Amén. Ellos también son los autores de la salvación. Amén. El Padre dio a su Hijo, el Hijo se entregó, y ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía a toda verdad, nos enseña y nos apunta al Salvador, que es Jesucristo. Amén. Dice aquí que Pablo, obviamente Pablo de Tarso, amén, apóstol, no de parte de hombres, ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo, amén, y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. Amén. Comienza el apóstol diciendo que él es un apóstol, defendiendo su apostolado. Amén. Ahora, ¿qué se refiere ser un apóstol? Ya lo hemos dicho muchas veces. Es aquel que es enviado con una comisión. Obviamente con una comisión de Dios. Amén. Y Pablo, hermanos, fue enviado con una comisión del Evangelio. Él fue enviado para predicar el Evangelio. Amén. ¿Por quién? Por el mismo Cristo. Cristo lo mandó, Cristo lo guió, Cristo lo salvó, Cristo lo preparó. Amén. Y Cristo preparó el camino. Versículos 17 y 18 dice en este mismo capítulo: ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. No mucho tiempo. Amén. Pablo pasó también en la presencia de Cristo, siendo enseñado por Cristo por 3 años. Eso fue lo que los 12 apóstoles caminaron con nuestro Señor Jesucristo también en su vida. Amén. Preparados por el mismo Cristo. ¿Para qué? Para escribir las Escrituras. Amén. Para poner en papel y letra todo lo que nosotros ahora leemos. La inspiración del Espíritu Santo. Amén. Pablo defiende su apostolado. Más al rato vamos a mirar por qué. Porque él insiste en decir que él es un apóstol y que deben de escuchar lo que él tiene que decir. Amén. Pablo les escribe a las iglesias fundadas por él mismo como apóstol en las ciudades de Antioquía, de Pisidia, Iconio, en Listra y Derbe. Todo esto lo puedes mirar si quieres tú mismo mirar a ver si es cierto. Lo puedes mirar en Hechos capítulo 13, versículo 14 en adelante. Amén. Siempre, como les digo, hay que mirar que el pastor esté predicando de la palabra. Y siempre hay que hacer double check. Hay que mirar, escudriñar lo que el pastor dice con la misma palabra. Amén. Por eso es que cuando
estamos estudiando, yo les digo a todos, hey, tengan su Biblia enfrente para que vayamos mirando todos lo mismo al mismo tiempo. Amén. So, es muy importante eso. So, Pablo les está escribiendo a las iglesias que él mismo fundó. Amén. Hasta su saludo, hermanos, hasta su saludo típico fue un ataque en contra del sistema legalista de los religiosos, en los cuales las iglesias se habían vuelto a hacer. Amén. Sí, la salvación es por obras, como ellos afirman o afirmaban, dice Pablo, ¿ok? Entonces, no es por gracia, ¿ok? Y no puede resultar en paz, porque ¿cómo puedes estar en paz? ¿Ok? Estar seguro de tener, suficientes obras para obtener vida eterna. No, si no sabes cuánta obra necesitas para verdaderamente llegar a la salvación, obviamente no va a haber paz. ¿Ok? No va a haber seguridad de que eres salvo y obviamente no va a haber paz. ¿Ok? Por eso Pablo les dice aquí, dice, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, porque solamente a través de Cristo, quien nos distribuye su gracia, su misericordia, y cuando eso pasa, pues obviamente el resultado va a ser paz en nuestras vidas. Amén. So, la salvación es por fe solamente y no por obras, pero ellos habían regresado a las obras. Querían empezar o querían hacer el cristianismo y el judaísmo uno solo. Y no es así, dice Pablo. Cristo es la buena noticia. Cristo es nuestra salvación. ¿Ok? Cristo lo hace y lo hizo todo. ¿Ok? No podemos estar seguros. Si es por obras, nunca vamos a estar seguros cuántas obras necesitamos para llegar a la salvación. Pero como no somos salvos por obras, somos salvos por fe, entonces nuestra fe en Cristo, ahí sí estamos seguros, ahí hay gracia, allí hay misericordia, ¿ok? Y sí obtendremos paz y estaremos seguros de que en Cristo nadie nos puede separar, como dijo Pablo en Romanos. Amén. Dice Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias estaban de acuerdo con Pablo, obviamente, a las iglesias de Galacia. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Número 4 y 5, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, de este modo nos libró de la presente época malvada, de la presente época malvada. Está hablando del tiempo de hoy. El tiempo en el mundo en el tiempo de Pablo estaba igual como está hoy, corrupto. Hoy tal vez más que en aquellos días porque estamos en los últimos tiempos. Pablo pensaba que Jesucristo iba a llegar a cualquier momento en ese tiempo también, igual que nosotros ahora. Amén. Porque las señales que el Señor Jesucristo dio se están mirando. Nadie sabe qué día va a venir, nadie sabe a qué hora va a llegar, pero sí debemos estar preparados. ¿Ok? Dice el 4 y el 5, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados,
de ese modo nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nadie llega a la salvación a través de esfuerzos humanos. Ya quedó bien claro, ¿verdad? O por tratar de guardar la ley. Nadie llega a la salvación de esa manera. O es que yo soy una buena persona, o es que yo no he matado a nadie, yo no he cometido adulterio, yo no codicio las cosas de los demás. ¿Sí? Entonces, cuando usted no le cae bien a una persona, ¿usted qué cree que es? Eso es matar a la persona en nuestro corazón. Ya cometimos asesinato. Amén. Una mentira. No mentirás, dice nadie puede cumplir la ley, hermanos. Nadie llega a la salvación a través de esfuerzos humanos o de tratar de guardar la ley. Romanos 3:20 dice, porque por las obras, bien clarito, por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué incluye nadie? Ninguna persona. Nadie será justificado delante de Él, delante del Padre. Pues por medio de la ley viene la condenación del pecado. Amén. La ley es buena, la ley es santa, la ley nos enseña de que somos pecadores y que necesitamos, ¿qué? Un abogado que nos ayude, ¿ok? Y ese abogado es el abogado perfecto, Jesucristo. Por eso solo en Él hay buenas noticias, porque Él es el único que te puede salvar de la ira de Dios, porque todos somos culpables, dijo Romanos. Nadie busca a Dios y por eso necesitamos un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Él se ofreció por nosotros y ahora lo único que nosotros tenemos que hacer es tener confianza en Él, tener fe en Él. Porque solo la muerte expiatoria en la cruz logra ofrecer perdón al pecador. Solamente esa sangre, solamente ese sacrificio. Amén. Y ya como lo dije, todos necesitamos ese perdón. Todos, todo el ser humano necesita el perdón de Cristo Jesús. ¿Ok? Verso 3. Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo recibió la vergüenza, recibió la ira, recibió todo en el lugar tuyo y en el lugar mío. Y solamente a través de Cristo obtenemos salvación. ¿Qué? El Padre, hermanos, dice aquí, el Padre diseñó el plan de salvación. ¿Qué? Fue su voluntad total hacer lo que hizo Jesucristo. Juan 6:38 al 40 dice, porque yo he descendido del cielo. Jesucristo descendió del cielo. El único que ha descendido del cielo, nadie más. ¿Ok? No para hacer la voluntad mía, dice Cristo, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? Su Padre. ¿Qué dice aquí el versículo 4? Quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, de este modo nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El Padre fue el que envió al Señor Jesucristo. ¿Ok? Dice el 39, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda
nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Aleluya. En Cristo está la vida eterna. En Cristo está la resurrección. Esta, dice el versículo 40, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree, ¿ok? Este es el Evangelio, hermanos. Todo aquel que mira al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio sin obras para salvación, pero con obras por amor, por haber sido salvos en Cristo Jesús. Amén. En el cristiano sí debe de haber obras. No estoy diciendo que no. Debe de haber obras. ¿Por qué? Porque su fe genuina camina en obras. Amén. Lo que estoy diciendo es que la persona no es salva a través de esas obras. La salvación solo viene a través de Jesucristo. Entonces, tú ya no tienes que estarte preocupando a ver si acaso hiciste esto bien, hiciste aquello bien, o estás tratando de llevar todo al pie de la letra. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Pero si tú eres guiado por el Espíritu Santo, amén, el Espíritu Santo te va a dar el poder, la herramienta, todo lo que tú necesitas para hacer las mejores decisiones en tu vida, si es que escuchamos la voz del Espíritu Santo. Amén. Versículo 6 dice, estoy asombrado. Aquí es donde comienza Pablo a reclamarles por qué se están regresando atrás. Porque querían empezar a circuncidar a las personas, a que observaran ciertas ceremonias, ¿ok? Ciertas fiestas, que hasta hoy en día se habla de eso, hermanos. Muchos quieren vestirse como judíos, aunque no son judíos. Es más, dice una parte de la Biblia, que tú te quedes igual como cuando fuiste salvo. Si tú fuiste salvo siendo gentil, quédate gentil. Si tú fuiste salvo siendo judío, está bien que tú te quedes judío. Amén. Pero que eso no sea lo más importante, esas cosas, esas ceremonias no sean lo más importante en tu vida, pensando que eso es lo que te da el favor con el Señor, que no lo es. Es solamente a través de Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 6, Pablo le reclama a todas las iglesias que se habían retrocedido atrás, habían regresado porque la mayoría de ellas eran judíos que se habían convertido a Jesucristo. Entonces querían seguir llevando, no solo ellos querían observar lo que observaban antes, sino que querían que los demás lo hicieran también. Si gentiles se llegaban a convertir a Cristo y eran parte de esa iglesia, les decían, no, es que tú tienes que circuncidarte, tú tienes que vestirte de esta manera. ¿Se oye similar? Claro, hoy en día es igual. No puedes usar esto, no puedes usar aquello, usted está fuera de orden, hermano, hermana, al usar una cachucha. ¿En qué implica esas cosas en el corazón de una persona? En nada implica. Lo más importante es Cristo, hermanos. Lo más importante es el amor a Cristo y el amor a los hermanos. Amén. Recordemos que todos somos personas imperfectas. ¿Ok? Cuando una persona viene a la iglesia, no viene porque ya entró a la perfección. No, viene porque necesita crecer, necesita madurar. Y solo va a madurar escudriñando la Escritura, orando juntos, ayudándonos los unos a los otros,
como Cristo diseñó la iglesia, como cuerpo de Cristo, Cristo siendo nuestra cabeza, no el pastor de la iglesia, sino Cristo. Amén. Todos, hermanos, somos iguales. El Señor no tiene favoritos. ¿Ok? So, escuchen lo que le dice Pablo a las iglesias de Galacia. Dice, estoy asombrado. En otras traducciones dice más feo. Dice, estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio. ¿Tras qué? Tras un evangelio diferente. ¿Ok? Tras un evangelio diferente es lo que les está diciendo Pablo. Amén. Los creyentes de Galacia abandonaron la gracia por voluntad propia para dedicarse al legalismo, enseñado por maestros falsos, así como es enseñado hoy en día. Igual, las cosas no han cambiado. ¿Ok? Olvidando el llamado hecho una sola vez y para siempre por el Señor Jesucristo. Que nunca se nos olvide eso, hermanos. Cristo es la buena noticia, nadie más. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9. Pablo le dijo a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, ¿ok? Prisionero suyo, más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el evangelio, según el poder de Dios. Fue Él quien nos salvó y nos llamó. ¿Qué? Ellos se olvidaron de ese llamado. Ellos se olvidaron de quién los salvó. Por eso Pablo les recuerda y le escribió esto a Timoteo. Dice, nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, ¿okay? La cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Dios siendo soberano, Dios conociendo todo, amén, elige a las personas a salvación. Dirás tú, ¿pero eso es fair? ¿Eso es justo? Claro que sí. El Señor Jesucristo es perfecto. Él conoce, Él dice, yo soy el principio, yo soy el fin. ¿Qué quiere decir eso? Que Él conoce todo. Antes de que todo fuera creado, ya estaba todo hecho. Amén. Y Él ya sabe quién va a ir al cielo, quién va a estar junto de Él y quién va a terminar en el infierno. No porque Él lo decide, sino porque las personas hacen esa decisión. ¿Ok? Cada quien decide si va a seguir a Cristo o no. Cada quien tiene que mirar si vale la pena hacer sacrificios, como Pablo lo hizo. ¿Ok? Por eso en un lugar de la Biblia, el Señor Jesucristo dice, cuando vaya un rey a la batalla, asegúrese si va a valer la pena, porque va a haber pérdidas. Amén. Y si piensa que no lo va a poder hacer, ni siquiera se meta. Es lo mismo con el cristianismo. Si usted no cree que puede llevar las cosas o que le gustan las cosas que Cristo ofrece, ni se meta al evangelio, ni se meta al cristianismo. Quédese como está. Nomás sí quiero que sepa que un día usted va a pagar la consecuencia porque usted decidió rechazar el regalo perfecto de Cristo Jesús. Porque al decirle sí a Cristo, la vida de nosotros, la vida de la persona tiene que cambiar, tiene que seguir los mandamientos del Señor, tiene que hacer las obras del Señor. No es nada más aceptar a Cristo y vivir una vida de pecado, una vida desordenada.
Dios no manda llamar a las personas para vivir así. ¿Ok? Y ellos estaban regresando atrás. ¿Ok? So, ellos olvidando el llamado hecho una sola vez y para siempre, desde el principio del mundo, estaban olvidando ese llamado a la salvación. ¿Ok? Y no se puede. Por si no sabes, lo siguiente define la gracia de Cristo. ¿Ok? Esto es la razón por la cual somos salvos. Definición de gracia. El acto gratuito y soberano de misericordia que solo Dios, ¿ok? Nadie más, ningún profeta, ningún pastor, ninguna persona, como dice Pablo, no viene de hombre. Solamente Dios, ¿ok? Realiza al conceder salvación por méritos de la muerte y resurrección de Cristo, aparte por completo de cualquier obra o mérito humano. Eso es vivir o ser salvo por gracia. Ser salvo por la gracia del Señor Jesucristo. Es un acto gratuito y que solo viene a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí dice, estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por gracia. Ya les expliqué cuál es esa gracia de Cristo, para ir tras un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Segunda de Corintios 11:4 dice, porque si alguien viene predicando a otro Jesús, ya les expliqué cuál Jesús es. Si alguien viene predicando a otro Jesús al cual no hemos predicado, o si reciben un espíritu diferente que no habían recibido, o un evangelio diferente que no habían aceptado, ¿de quién? Qué bien, dice Pablo, qué bien lo toleran. ¿Ok? Así eran los Gálatas. Llegaron doctrinas erróneas y las estaban tomando para sí mismos. ¿Ok? No sabiendo que ahí viene la maldición, hermanos. El salirnos fuera de Cristo para observar otras cosas, viene la maldición. ¿Ok? So, un evangelio diferente. La perversión que falsos maestros hacen del verdadero evangelio. Ese es un evangelio diferente. ¿Ok? La perversión que falsos maestros hacen del verdadero evangelio. ¿Ok? Agregan requisitos, ceremonias y parámetros del Antiguo Testamento, ¿ok? Que nada tiene que ver con el nuevo pacto. Cristo, acuérdense, hizo un nuevo pacto en la Santa Cena. Él entregó su cuerpo, su sangre, porque allí es donde viene el perdón de las personas. ¿Ok? Ese es el evangelio. Pero el evangelio diferente del cual está hablando Pablo es el que enseñan los maestros falsos, como les dije, agregando requisitos, ceremonias y parámetros del Antiguo Testamento como cosas requeridas y necesarias por Dios para la salvación, que es completamente erróneo, completamente mentira. Cristo no requiere esas cosas ya. Es más, Cristo dijo, vengan a mí porque mi yugo es fácil. Mi yugo lo pueden llevar. Que yo soy manso, dice el Señor.
Yo soy, no soy un dictador que con un látigo los voy a llevar a la salvación. No, yo soy un Dios amoroso que les llevo a la salvación fácilmente, solo creyendo por fe. Amén. So, capítulo 3, versículo 3 del mismo libro de Gálatas dice: tan insensatos son, habiendo comenzado en el espíritu, ahora terminan en la carne. Amén. La religión se basa en la carne, se basa en emoción, pensando que estamos ayudando a Cristo. ¿Ok? So, siguiendo estos falsos maestros, invalidando totalmente el sacrificio perfecto de Cristo. Eso es lo que estaban haciendo y hacen las personas que quieren seguir las maneras del judaísmo, siendo ya cristianos y salvos en Cristo Jesús. Amén. Capítulo 4, versículo 9 dice: en cambio, ahora que han conocido a Dios, o mejor dicho, ya que han sido conocidos por Dios, ¿cómo es que vuelven de nuevo a los débiles? Acuérdense, estas cosas solo eran sombras de lo que Jesucristo venía a cumplir. Dice, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres principios elementales? Les está haciendo una pregunta. ¿Quieren volver a servirlos otra vez? Dice Pablo. ¿Ok? Capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice Pablo. Dice, corrían bien. ¿Ok? Estaban caminando bien, corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Tal persuasión no proviene de aquel que los llama. Un poquito de levadura, hermanos, leuda toda la masa. ¿Ok? No podemos permitir que entren estas ideas, porque estas ideas pequeñas echan a perder todo el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, invalidando lo que Él hizo terriblemente en esa cruz por cada uno de nosotros. Amén. Es por eso que Pablo escribió esta carta, para refutar estas ideas erróneas que hasta el día de hoy están vigentes y muchos maestros las enseñan. Tenemos que tener cuidado. Versículo 7. No es que haya otro evangelio. ¿Ok? No hay otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es lo que están haciendo. ¿Ok? So, para comenzar, dice Pablo, no hay otro evangelio. ¿Ok? Que quede bien claro eso, hermanos. Solo hay un evangelio. De aquí viene el título. Solo hay una buena noticia. Y esa buena noticia es Cristo Jesús. Para todo. Para salvación, para trabajo, para familia, para iglesia, para ministerio. Todo. Esa buena noticia está solamente en Cristo Jesús. ¿Ok? Solo hay un evangelio. Que quede bien claro eso. ¿Ok? Pero personas buscan su propio beneficio. Eso sí es cierto. ¿Ok? Perturbar. Dice aquí, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban. ¿Ok? Perturban. ¿Qué significa eso? Sacudir con violencia. Eso es lo que significa perturbar. Pervertir.
¿Qué quieren hacer? Al añadir la ley al Evangelio de Cristo Jesús, invalidando completamente el sacrificio de Cristo. Al tratar de ganar favor con Dios a través de obras de la carne, cual es imposible. Ya lo hemos dicho muchas veces, es imposible, pero se tiene que repetir porque les digo, hermanos, que hasta la fecha hay muchos maestros que quieren combinar el judaísmo o las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento. Hermanos, ya solo hay un sacerdote. Ya no hay sacerdote humano quien representa el pueblo de Dios. Ese sacerdote es Cristo Jesús y es un sacerdote celestial que está sentado a la derecha del Padre y que es capaz y fue capaz de salvarnos con su sangre una vez y para siempre. Amén. Muy importante eso. Las obras de la carne nunca jamás van a lograr esas cosas. Tenemos que tenerlo bien presente. En el capítulo 5, versículo 16 al 18, en el libro de Gálatas, Pablo dijo esto: digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen. ¿Okay? Aquí está la lucha. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. ¿Okay? El Espíritu se opone a la carne para que no hagas lo que no debes de hacer, seguir pecando, y la carne se opone al Espíritu para no hacer lo que debes de hacer, santificarte ante el Padre, ante Dios, ante Cristo. Amén. Es una lucha constante. Amén. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? ¿Cuál es el Evangelio del cual Pablo dice, si alguien les predica algo diferente a esto? Porque vamos a mirar que dice, si alguien lo hace, que sea maldito esa persona, que sea condenado. ¿Ok? Primera de Corintios 5, del 1 al 4. Pon atención. Dice, ciertamente se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual y una inmoralidad tal como ni aún entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre, y ustedes están inflados de soberbia, como dice, ¿no habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre ustedes? Aunque por cierto estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu, ya he juzgado tal como si estuviera presente aquel que ha hecho semejantes cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor. A mí se me hace que esa no era la escritura que andaba buscando. Déjame ver si era segunda de Corintios. Sí, era segunda de Corintios 5. Déjame, voy para allá. No, hermanos, creo que me equivoqué en esa
escritura. Después se las voy a buscar, y es donde básicamente explica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino del cielo, fue encarnado de una virgen, amén, murió, padeció por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y está sentado a la derecha del Padre, abogando por nosotros. Esa es la buena noticia, hermanos. Si alguien les enseña algo diferente a eso, vamos a mirar que dice la palabra que esa persona sea anatema, que esa persona sea maldita. Pablo mismo lo dijo. Amén. La escritura lo dijo, inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 8 al 9 dice: pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldición, sea maldito. Como ya lo hemos dicho, lo repite 2 veces. Ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea esa persona anatema, y obviamente el que lo escucha también. Amén. Esas escrituras, hermanos, que vamos a mirar son ejemplos de un grupo que forma parte de esa categoría de falsos maestros, falsos profetas, de los cuales enseñan herejías en contra del evangelio, en contra de una sola buena noticia, que es Cristo. Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, de ser posible, ¿ok? Porque van a poder hacer maravillas, milagros, ¿ok? ¿Qué es lo que se mira en la televisión? Aunque son falsos, las personas lo creen, ¿ok? Dice: de tal manera que engañarán, de ser posible, aún hasta los escogidos, los falsos maestros. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, Jesucristo les dijo, y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basa en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Ok? Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Amén. Muchos maestros que enseñan mentira, ¿de dónde viene? Del padre de la mentira. Primera de Timoteo 1, 19 y 20 dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon, ¿ok? Y naufragaron en cuanto a la fe. Y aquí da Pablo hasta unos ejemplos. En estos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar el nombre del Señor. Es terrible, hermanos. Y una más, Tito, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice: para los que son puros, todas las cosas son puras, pero para los impuros e incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Ok? Muy importante. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra. No sirven para predicar el evangelio. Están reprobados, dice Pablo, para predicarlo.
para hacer toda buena obra, que es predicar a Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Versículo 10 al 11. Dice, busco ahora convencer a los hombres o a Dios. ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía, dice Pablo, si yo todavía tratara de agradar a los hombres, ¿okay?, no sería siervo de Cristo Jesús. El 11. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según un hombre. No es según hombre. Es según Jesucristo. ¿Ok? Dice, perdón, el 12. Porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Miren, solo un hombre muerto a su carne no le importa el alabo y reconocimiento humano. Solamente un hombre que ha muerto a su carne no le gusta el alabo y el reconocimiento. Todo ser humano le gusta eso. Todo ser humano le gusta ser alabado, pero la persona que ha muerto a su carne es diferente. A esa persona no le importa los títulos, ¿ok? Lo que piensan de él los demás, no le importa eso. Solo busca agradar a Dios. Una persona nacida de nuevo. Capítulo 6, versículo 17 de aquí del libro de Gálatas. Dice, de aquí en adelante nadie me cause dificultades, pues llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Sufría Pablo por el evangelio y no le importaba. ¿Por qué? Porque él había muerto al viejo hombre. Él había muerto a la carne. ¿Ok? Esa clase de sacrificio personal, hermanos, es todo lo opuesto a la meta de agradar a los hombres. ¿Ok? Es todo lo opuesto. Capítulo 6 de nuevo, versículo 12 al 14. Pablo añade aquí. Dice, aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne, les obligan a ser circuncidados, solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. El número 13, pues ni los que son circuncidados guardan la ley. ¿Ok? Bien fácil. Sin embargo, quieren que ustedes sean circuncidados para gloriarse en su carne. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado, a mí y yo al mundo. Solamente una persona, como les dije, nacido de nuevo, puede cambiar. ¿Ok? Por eso dice el 10 al 12. Dice, ¿busco ahora convencer a los hombres o a Dios? Claro que a Dios buscaba. ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. ¿Ok? No es según hombre, porque yo no lo recibí porque yo no lo recibí, ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo solamente. Amén. Si no viene, hermanos, si no viene de la palabra,
que es revelación directa de Cristo, entonces viene de hombres y de tradición. ¿Ok? Y no es verdad. ¿Qué creen que es? Es error. No es verdad y es un error. ¿Ok? Mateo 7:13 dice, así invalidan la palabra de Dios mediante su tradición que han transmitido. Obviamente la transmitían del padre al hijo y so on and so on. ¿Ok? So dice, y hacen muchas cosas semejantes a estas. La tradición, hermanos, no lleva a ningún beneficio. ¿Ok? Necesitamos a Cristo. Solamente a Cristo donde está aquí. Necesitamos a Cristo Jesús. La buena noticia, hermanos. Aleluya. Versículo 13. Ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. Amén. Pablo se pone de ejemplo él mismo. Cuando la persona se basa en religión, cuando yo era un religioso, dice Pablo, miren lo que yo hacía. Iba tras la iglesia. ¿Ok? Cuando la persona se basa en religión y tradición, su conducta, hermanos, va a ser siempre en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no está conectado con Dios. No conoce la voluntad de Dios. Solo conoce la voluntad de su corazón. Y en lo que hay en el corazón del hombre es terrible. ¿Ok? Por eso nunca va a agradar a Dios, dice Pablo. Dice la palabra, una persona que no ha nacido de nuevo no agrada a Dios en nada, aunque piense que sus obras son buenas. Hechos capítulo 8, del 1 al 3, esto es lo que hacía Pablo antes de haber nacido de nuevo. Y Saulo consentía en su muerte cuando estaban matando a Esteban. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Ellos se quedaron allí porque conocían y tenían fe en Cristo Jesús y se les había dado un mandamiento de que se quedaran en Jerusalén porque iban a esperar al Espíritu Santo. Amén. Dice el 2, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Y el 3, entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y les entregaba en la cárcel. Amén. Los que tenían suerte los entregaba en la cárcel porque a muchos los mataba. Dice Pablo, dice, ¿no oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo? Cuando yo seguía el judaísmo, miren lo que pasó. No hagan eso, es peligroso, dice Pablo. No sigan esas cosas porque no llevan a nada bien. ¿Ok? Dice, en el judaísmo que yo perseguía ferozmente a la iglesia de Dios y la estaba asolando. El número 14, me descataba en el judaísmo sobre muchos. Dice, yo era el mejor. Imagínense, eso es lo que hacía el mejor en el judaísmo. Ahora imagínense el peor. ¿Ok? Yo me destacaba en el judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hermanos, la religión y tradición pretende conocer a Dios. ¿Ok? Solo pretende conocer a Dios.
Pero la relación, una relación con Cristo, hermanos, que nos da comprensión de su voluntad y su propósito en nuestra vida. Así es que podemos hacer las cosas que Dios manda en vez de hacer las cosas que nosotros pensamos que se deben de hacer. Miren, muchas personas en el mundo siguen supuestamente su corazón creyendo que están ayudando a Dios y matan a muchas personas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que las personas no creen como ellos creen. Amén. Desafortunadamente, esas son personas que mueren por el Evangelio. ¿Ok? Como Esteban. Esteban fue una víctima de la religión. Una víctima de las personas que piensan que así le ayudan a Dios, matando a otras personas. Imagínense, qué terrible. Amén. Hoy en día, hermanos, es igual. ¿Qué? Las interpretaciones erróneas y la tradición tienen el mismo peso y autoridad que la palabra misma en sus vidas. Imagínense. Qué terrible, qué peligroso. ¿Ok? Estas reglas, hermanos, son tan difíciles de observar que aún los que las enseñan son incapaces de cumplirlas también ellos mismos. Mateo 23 del 3 al 7. Dijo esto el Señor Jesucristo. Dice, así que todo lo que les digan, háganlo. Estaba hablando de los fariseos porque ellos conocían la ley, conocían la palabra. Dice, así es que todo lo que les digan, háganlo y guárdenlo. Pero no hagan según sus obras, no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. ¿Ok? Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aún con el dedo. ¿Ok? Ellos no querían hacer eso. Más bien, hacen todas las obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterias y alargan los flecos, sus vestiduras de sus mantos. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas. Las salutaciones en las plazas y el ser llamados por los hombres Rabí, que significa maestro. Les encantaban esas cosas, los halagos, como les dije. Obviamente, no habían nacido de nuevo estas personas, porque no buscaban agradar a Dios, sino agradarse a ellos mismos. Y por eso Pablo escribe esta carta, para refutar, como les dije, estas cosas erróneas que son tan terribles para la condición, para el caminar de un cristiano. ¿Ok? Terribles. Versículo 15 al 16. Pero cuando Dios, quien me apartó, ahora dice, miren la diferencia de cuando yo era un fariseo, cuando yo era un religioso. Dice ahora, pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuve a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté de inmediato con ningún hombre. ¿Ok? No insulté de inmediato con ningún hombre. Dios, hermanos, es el que escoge y nunca se equivoca. Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Y Él es el que escoge. Nadie más. Isaías 49:1. Óigame, oh costas, y atiendan,
oh pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, mencionó mi nombre. Amén. Y es igual para todo ser humano. No cambia. El Señor desde la fundación del mundo fue elegido o eligió al ser humano que va a ser salvo. Amén. Ahora, eso no nos da excusa de que nosotros digamos, ok, pues si unos van a ser salvos y otros no, ¿de qué nos sirve predicar? No. Tú no sabes quién va a ser salvo. Yo no sé quién va a ser salvo. Nuestro deber es amar y predicar el evangelio. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Amén. Dios también es el que revela y no el hombre. Amén. No es el hombre el que revela, es Dios, el Espíritu Santo. ¿Okay? Porque toda palabra es inspirada por Dios y como dice la alabanza, ¿okay? Solo Dios puede salvar. Sí la han escuchado, ¿verdad? Solo Dios puede salvar. Aleluya. Versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo, sino que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Okay? En lugar de buscar instrucción de parte de Pedro y los demás apóstoles, ¿okay? Pablo viajó a Arabia de los Nabateos, que era un desierto, era un lugar donde no había mucha gente, ¿ok? Para ser preparado para su ministerio. ¿Por quién? Por Cristo mismo, ¿ok? Luego regresó listo para ministrar al mundo entero, ¿verdad que sí? Oh, sí. Y llegó con muchas ganas. Y esas ganas las llevó hasta el día que murió. Pablo no se cansó. Pablo no se quemó de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque él tenía el llamado, porque él tenía la dirección del Espíritu Santo y porque él siguió en Cristo toda su vida, al igual que Cristo lo hizo en su Padre. Con la ayuda del Espíritu Santo, ambos vencieron, hermanos. Ese es el ejemplo para nosotros mismos. ¿Ok? So, él se apartó por 3 años. No fue a buscar que un hombre le enseñara, sino que Cristo mismo le enseñó. ¿Quieres ser tú enseñado por Cristo mismo? ¿Sí? Aquí está. Aquí están las enseñanzas de Cristo Jesús. Métete a la palabra. Escudriña la palabra. Amén. Por 3 años, por 4 años, por 5 años, por 10 años. Escudriñala. Te va a ayudar. ¿Ok? Pablo lo hizo. Luego regresó listo, como les dije, para administrar al mundo entero. Y lo siguió haciendo lo sigue haciendo, a través de sus epístolas que escribió aquí en la palabra. Mira, el libro a los Gálatas. Amén. Y escribió más epístolas que son muy, muy eficientes para ayudarnos a caminar correctamente. Versículo 18. Luego, después de 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro. Entonces sí fue. ¿Ok? Pero mira, y permanecí con él solo 15 días. ¿Ok? Nuestra preparación, hermanos, es esencial. ¿Ok? Él no buscó a Pedro. Él no buscó a Juan. Él no buscó a los apóstoles. Él buscó a la fuente verdadera. ¿Quién es? Cristo Jesús. Así es que nuestra preparación es esencial. Escudriñar la palabra, pasar tiempo con el Señor, de rodillas, orando, buscando su rostro, ¿ok? Para que nos prepare igual que a Pablo, para nuestro ministerio, cualquiera que sea ese ministerio. Ya si tú eres pastor, ya si tú eres evangelista, si tú simplemente ayudas en la iglesia a sentar a las personas, a cualquier cosa, todo es importante, hermanos. Todo servicio a Dios no es en vano. Por
poco o pequeñito que pienses que sea, el servicio vale la pena. ¿Ok? Y necesitamos de prepararnos para ese servicio. Versículo 19 al 20 dice, yo no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Ok? Y en cuanto a lo que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Amén. ¿Quién era Jacobo? Jacobo es Santiago, hijo de María, hijo de José, medio hermano de Cristo. Amén. Hermanos, aunque les parezca mentira, María, la Virgen María, sí, la madre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, tuvo más hijos y hijas. ¿Ok? ¿Quieren verlo en las Escrituras? Mateo 13, 55 al 57. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero, de José? ¿Ok? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo? Aquí está. Jacobo, que es Santiago también. José, Simón y Judas. Judas también escribió una epístola. ¿Ok? Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Las hermanas no fueron nombradas, pero obviamente eran más de una. Amén. ¿De dónde pues le vienen a todas estas cosas? Se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin nombre, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Ok? Por eso Cristo no pudo hacer muchos milagros ahí. ¿Por qué? Porque no confiaban en él, porque pensaban que solo era el hijo del carpintero. Amén. María tuvo hijos, tuvo hijas después de Cristo Jesús, después de su hijo primogénito, que no fue engendrado por José, fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Porque en aquel tiempo el anhelo de una esposa, hermanos, era darle hijos a su esposo. Ella tuvo bastantes hijos más después. Amén. Y a Pablo, hermanos, lo acusaban de mentiroso. Muchas veces lo hicieron. Por eso él hace esta afirmación tan directa y explícita. En el versículo 20 dice, y en cuanto a lo que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Aunque muchos digan que soy un mentiroso, dice, yo no miento. 21 al 24 dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y yo no era conocido de vista por las iglesias de Judea, las que están en Cristo. Solamente oían decir, el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva. Buena noticia. Ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaba. La fe en cual él estaba en contra de antes. Y el 24, y daban gloria a Dios por causa de mí, porque se había entregado a Jesucristo, porque Jesucristo lo había alcanzado. Amén. Pasaron, hermanos, 14 años de su partida a buscar cristianos a Damasco. Acuérdense, él iba enojado, iba buscando a los cristianos para llevarlos a Jerusalén en cadenas o como fuera, o si los tenía que matar, los mataba. ¿Ok? 14 años pasaron desde ese día para regresar a Jerusalén de nuevo. Amén. Él iba rumbo a Damasco, enojado, como les dije, lleno de furia. ¿Y qué encontró allí? Más y menos que nuevo nacimiento. Nació de nuevo Pablo.
Amén. Dejó sus obras, dejó su viejo hombre atrás y el hombre nuevo le siguió predicando el evangelio. Amén. Por eso no era muy conocido en Jerusalén. Solo conocían su reputación cuando él se fue buscando a los cristianos y duró 14 años en regresar. ¿Ok? Por eso no lo conocían mucho. Y termino con esto, hermanos. ¿Ok? Los cristianos glorificaban a Dios. Dice aquí el versículo 24, y daban gloria a Dios por causa de mí. Los cristianos glorificaban a Dios porque Cristo había alcanzado a Pablo. Y aunque él nunca pasó tiempo con los apóstoles, 15 días pasó con Pedro nada más. ¿Qué se puede aprender en 15 días? Aunque él nunca pasó tiempo con los apóstoles, su doctrina era exactamente igual. ¿Por qué? Porque venía del mismo maestro, que se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Y esa misma doctrina, hermanos, es la que debemos enseñar ahora nosotros. Esa misma doctrina que es la fe en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ese es el primer capítulo de Gálatas, donde Pablo nos enseña que no hay que regresar atrás a las sombras que el Antiguo Testamento enseñó para nuestro beneficio, para el beneficio de Israel, para el beneficio de las naciones. Amén. No regresemos atrás, dice Pablo. Sigamos vigente en Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo nos guíe. Que el Espíritu Santo nos dé discernimiento para poder hallar las respuestas a nuestras preguntas en cualquier etapa de nuestras vidas. Amén. Bueno, me despido con esto, hermanos. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, que el Señor haga resplandecer el rostro precioso en la vida de cada uno y que les dé paz y salvación, que es lo que Cristo solamente nos puede dar. Un regalo perfecto. Hermanos, no lo rechacemos. Sigamos en Cristo Jesús. Amén. Hasta pronto. Dios me los bendiga.